Hola amigos, soy Piqueto y os voy a guiar en una visita por algunas comarcas mineras de Andalucía. Yo sé que vosotros sabéis que Andalucía es una comunidad muy rica en recursos minerales, porque casi seguro que en vuestro pueblo hubo minas de donde se extrajeron durante muchos años minerales como oro, cobre, plomo, hierro, plata, mercurio, níquel o talco, y canteras de granito o mármol. Unas piedras tan bonitas que se han utilizado para adornar nuestras casas y calles. Efectivamente, Piqueto. La extracción y aprovechamiento industrial de esos recursos minerales hicieron de Andalucía una comunidad rica y próspera. Un claro ejemplo son la faja pirítica, la comarca minera de Río Tinto, las minas de Alquife, las explotaciones carboníferas de Sierra Morena, etc. Esta inmensa riqueza minera fue explotada desde los tartesos, romanos, árabes y más modernamente por los ingleses y los franceses, siendo ejemplos fundamentales en la revolución industrial de los siglos XIX y XX, lo que motivó grandes movimientos de población, culturales y de infraestructuras. Todo esto duró hasta el agotamiento de los recursos minerales o su falta de rentabilidad, y entonces fueron abandonados a su suerte hasta verlas como están hoy día. Para eso estamos aquí, para ver cómo podemos devolver su antiguo esplendor a estas minas, canteras y pueblos mineros. Bueno amigos, vamos a dar una vuelta para ver cómo están estas zonas actualmente. Después, estudiaremos entre todos algunas soluciones para repararlas. Bueno amigos, vamos a comenzar esta visita por la zona más oriental de Andalucía, que es la comarca de Almanzora. Así es, Piqueto. La comarca de Almanzora se encuentra en los alrededores de la Sierra de los Filabres, y en ella podemos ver algunas zonas mineras abandonadas, por ejemplo, en Olula del Río, donde podemos apreciar el estado de abandono de algunas canteras de rocas ornamentales. O en los alrededores de Macael, donde también podemos ver canteras de mármol que ya se han agotado, aunque hay otras que aún tienen mucha actividad minera. Y más al norte, en las sierras cercanas al pueblo de Lúcar, donde antiguamente se extraía talco que seguro que todos hemos usado alguna vez. Que no se te olvide el pueblo de Vallarque, donde en su día se extraía de su mina el único metal líquido que, como sabéis, es el mercurio, aunque hace años que dejó de explotarse. Eso es, Piqueto. Y más lejos, cerca de Serón, podemos ver el antiguo poblado minero, habitado en su día por los mineros que trabajaban en las minas de hierro de los alrededores. Algo más al sur, veremos la comarca de la Alpujarra, donde la extracción de plomo fue la principal actividad minera durante años. Así es. Antes de nada, Piqueto, quiero que veas un elemento que normalmente pasa desapercibido, pero que fue muy importante para la minería, y que son las carreteras de mina, como esta, que conectaban las minas de plomo con las fundiciones. Esto conllevó a la construcción paralela de puentes mineros como este de Cacín, o el de Alhama, restaurado en 2008 en Alhama de Almería. Hay que destacar las localidades de Canjayar, Padules, Almócita, Fondón, Láujar, Fuente Victoria, Alcolea, Berja o Dalías, que durante años trabajaron en los cientos de minas y fundiciones de plomo de la Sierra de Gádor, de las que aún se conservan restos de galerías de mina, antiguos hornos o boliches, castilletes, almacenes y talleres, y algún cable como este utilizado para el transporte. En el pueblo de Canjayar podemos apreciar también algunos restos muy bien conservados de la fundición real de Alcora, datando del año 1753. El reprocesamiento de las escombreras de plomo conllevó a la creación de grandes líneas de lavaderos, de los que aún se conservan restos como estos, donde se pueden apreciar las tolvas, molinos, flotadores, balsas, etc. Al oeste de la Alpujarra vemos los pueblos de Cástaras, Lobras y Jubiles.
donde aún podemos encontrar restos de las minas y fundiciones de mercurio. Y en esta parte de Sierra Nevada también destacaremos las herrerías de la Alpujarra, de gran interés minero. En la localidad de Beires aún podemos ver restos de sus antiguas minas de hierro. En las localidades de Busquístar y Alméjibar aún se conservan restos de las minas de El Conjuro, de explotación en galería y a cielo abierto, y restos de instalaciones como cables de transporte, albergue minero, laboratorio. Un poco más al norte nos encontramos con la comarca de Guadix, donde el hierro sin duda alguna ha sido el mineral que ha predominado en su actividad minera. Y como ejemplo, en la localidad de Güeneja aún podemos ver la única mina de explotación en galerías de la comarca, de donde aún se extrae oligisto para obtener hierro y tintes. Y muy cerca, en la localidad de Ferreira, aún podemos ver los restos de sus poblados íberos con una antigüedad de 2 siglos antes de Cristo. Así es, y en el cerro del castillo de Alquife aún se pueden contemplar las galerías y pozos que se usaban para extraer el hierro de su castillo islámico. Pero también se conserva muy bien el complejo minero que explotó el mayor yacimiento de hierro de Europa durante el siglo XX. Muy cerca, en el pueblo de La Anteira podemos ver el conjunto de escombreras de cobre y plomo de las explotaciones íberas y romanas hasta el siglo XIX, y el espectacular chimeneón que aún se conserva. Y en la localidad de Jerez del Marquesado podemos ver los restos del poblado minero en el peñón de Alrután. Y también podemos admirar el pozo con castillete de la época romana en la mina de cobre de Santa Constanza. Si continuamos hacia el oeste, ya en la provincia de Córdoba, llegamos a la comarca subbética cordobesa. Efectivamente, Piqueto. Aquí tenemos una zona muy amplia de antiguas canteras de roca ornamental, incluso de la época romana. En los alrededores de las poblaciones de Cabra y Carcabuey, concretamente en el Cerro del Grajo y en la zona del Camino de Navazuelo y Valdecañas, existieron explotaciones de roca ornamental de donde se extraía concretamente el mármol rojo, un material muy apreciado y que habréis visto muchas veces en nuestras ciudades. Estas canteras hace tiempo que ya no se explotan y se han intentado varios planes de restauración, pero no han tenido éxito. Por lo que entre todos vamos a intentar buscar alguna solución. ¿Os parece? En la misma provincia de Córdoba y más al norte llegamos a la comarca de Los Pedroches, donde también hubo mucha actividad minera. En primer lugar nos encontramos con el pueblo de Cardeña, donde podemos comprobar que aún quedan en pie las instalaciones de las antiguas minas de San Rafael, el pozo de mina con castillete, restos de maquinaria de mina. Igual que ocurre con las minas de San Sixto, que están en el pueblo de Conquista, que tiene toda una infraestructura minera industrial muy importante históricamente. Así es. Y más adelante, en Pozo Blanco, tenemos la mina Lolita, que hasta hace muy poco tiempo fue una mina importante y aún conserva perfectamente sus castilletes de mina y todas las instalaciones industriales auxiliares. En Alcaracejos tenemos también un complejo minero industrial muy completo y muy bien conservado, por lo que tenemos que restaurar todas sus instalaciones con sus castilletes, fábricas, lavaderos y salas de máquinas para que vuelva a ser útil a nuestro pueblo. Y no olvides que en Villanueva del Duque tenemos una mina muy importante, la Mina del Soldado, que fue una de las más grandes de España. Así es. Además, su lavadero aún sigue en funcionamiento. En esta localidad también tenemos la Mina de las Morras, de la que aún se conserva su pozo y un castillete de mina que merece la pena restaurar. Y en Hinojosa del Duque podemos observar el precioso paraje de la Fuente La Lancha, con su enorme castillete y su preciosa chimenea de la mina El Sotillo, a la espera de ser restaurados y poder convertirse en un bonito destino turístico. Las minas viejas de Santa Eufemia están esperando a que se restauren sus 2 castilletes, su galería romana de casi 1 kilómetro de longitud y la recuperación de sus escombreras, muy ricas en bonitos cristales de piromorfita, que como sabéis es una mena de donde se obtenía el plomo. Un poco más al sur nos situamos en el Valle del Alto Guadiato, comarca de enorme tradición minera, dedicada especialmente a la extracción de carbón. En Peñarroya, pueblo minero por excelencia, son pioneros en darle utilidad a las antiguas instalaciones mineras, como el actual Museo Geológico Minero, instalado en la antigua fábrica de yute, o el actual recinto industrial aprovechando las antiguas fundiciones de hierro y plomo, o de productos refractarios o químicos, todos relacionados con la minería o el antiguo almacén central, reconvertido hoy en el magnífico recinto de ferias.
Y el castillete de Mina Cervantes, que también fue restaurado y ahora adorna la entrada al pueblo. Y en el cerco de la mina Santa Rosa, donde se va a crear el centro histórico de la minería de la comarca. Un poco más al sur, en la localidad de Belmez, también podemos ver los restos de la mina de Cabeza de Vaca y ya rehabilitado el antiguo edificio de maquinaria de Mina Aurora. Y más al oeste, en el pueblo de Fuente Ovejuna, tenemos la Corta Cervantes, actualmente activa y que además tiene un estupendo pozo y castillete de la mina subterránea en el Pozo María, además del castillete del Pozo San José. En Fuente Ovejuna tenemos además todo el equipamiento industrial y maquinarias del antiguo lavadero Cervantes. Nos dirigimos ahora hasta la provincia de Sevilla, donde nos encontramos con el Corredor de la Plata, comarca que comprende entre otros los pueblos de Gerena, Aznalcóllar y el Castillo de las Guardas. En esta comarca minera ya se han adelantado y, por ejemplo, en Gerena han sabido reconvertir las antiguas canteras de granito en nuevos equipamientos urbanos para el aprovechamiento de todos, en forma de un estupendo auditorio municipal, La Rodadera. Un bonito museo del cantero y otra cantera vertedero se ha convertido en un gran espacio verde en el paraje de El Berrocal. Lo mismo han hecho en Aznalcóllar, donde han convertido el gran hueco de la antigua corta, rellenándola con los estériles de la nueva corta de la mina de los Frailes, instalando en ellas varios miradores. Y las antiguas instalaciones mineras del Castillo de las Guardas han sido aprovechadas en una magnífica reserva natural y hasta un poblado del oeste americano con espectáculo incluido. No nos va a resultar fácil la labor de actualizar y restaurar todo el inmenso espacio que supone la gran comarca minera de Riotinto, con la gran cantidad de espacios mineros que tenemos, que cuentan con un enorme valor paisajístico y que sin duda merecen ser recuperados. Una vez superada la actividad minera tan fundamental en esta cuenca, tendremos que saber conjugar las enormes instalaciones mineras de Riotinto con las gigantescas minas a cielo abierto del Cerro Colorado y Salomón, y la Corta Atalaya, que fue la mina a cielo abierto más grande de Europa. En ella cabrían 100 campos de fútbol. En la zona de Nerva tenemos un enorme complejo minero e industrial y un enorme y valioso paisaje que tendremos que conjugar a la vez que damos aprovechamiento a los antiguos establecimientos mineros. En Nerva tenemos la antigua explotación de Peña de Hierro, hoy visitable y objeto de investigaciones científicas de la NASA. Y por fin, en la zona más occidental de Andalucía, en Huelva, nos encontramos con la importante comarca minera de El Andévalo Occidental, alrededor de Tarsis. En el pueblo de Calañas podemos ver varias instalaciones, como son la Corta y la mina de la Algaida, con su pozo y castillete, las grandes galerías de Sotiel Coronada, las antiguas oficinas de la mina de la Zarza y la planta de tratamiento y oficinas de la mina de Calañas. En el entorno minero alrededor de Tarsis podemos contemplar varias cortas mineras, galerías subterráneas y poblados mineros. También son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo para convertir esas antiguas instalaciones mineras en, por ejemplo, un estupendo museo minero, el cementerio inglés o el poblado minero y la casa de la dirección de las antiguas minas. En Puebla de Guzmán, junto a la Corta Minera, tenemos el poblado minero de las Minas de las Herrerías. Bueno amigos, acabamos de ver la situación actual de nuestro patrimonio minero, que como habéis comprobado, la mayor parte está en desuso y abandonado. Ahora venid conmigo que vamos a buscar ideas para recuperar estos espacios para que vuelvan a ser útiles. Nos queda mucho por hacer. Buena idea, Piqueto. Mira, en otras comarcas mineras de nuestro país y de otros lugares del mundo que se encontraban en la misma situación de desuso y abandono, también han tomado una serie de medidas para recuperar estos espacios. Y lo que un día fueron grandes explotaciones mineras, ahora se han convertido en zonas de recreo, museos y otros espacios de interés turístico, cultural e histórico. Tenemos algunos buenos ejemplos de restauración como Tarsis, Peñarroya, Almadén, Mieres,
Pues pongámonos manos a la obra. Para ello, vamos a estudiar entre todos algunos ejemplos de los diferentes casos reales que tenemos en nuestro patrimonio minero y vamos a proponer ideas para poder reaprovechar estos espacios y que vuelvan a ser útiles, dándoles el valor que se merecen. En primer lugar, veremos el caso de una gran corta de mineral de hierro. Como vemos, sus dimensiones son gigantescas. Además de ser el fruto de una gran obra de ingeniería llevada a cabo durante cientos de años, merece la pena conservarla por su grandeza. En este caso, podemos hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a limpiar y asegurar el interior de este gran agujero, eliminando escombros y demás basura acumulada tras su abandono. Limpiaremos también los alrededores y plantaremos vegetación autóctona según la zona en la que nos encontremos, para que quede lo más parecido a cómo estaba antes. También podemos restaurar la mitad del agujero con vegetación autóctona, dejando intacta la otra mitad, que servirá como unidad didáctica para que pueda ser estudiada por los estudiantes de geología y minería. Y en el exterior podemos instalar un gran mirador turístico como este, desde donde se pueda observar las dimensiones de esta gran obra de la ingeniería minera. Y para hacer más realista y original la visita, podemos dejar en el interior varias máquinas restauradas. Ahora vamos a ver el caso de una corta de roca ornamental. Como podéis ver, nos encontramos ante un caso muy parecido al anterior. Tenemos un gran hueco en la roca como consecuencia de la extracción de mineral a cielo abierto, y que una vez agotados sus recursos, quedó abandonado. Pues bien, en este caso podríamos convertir este espacio abandonado en una zona de recreo. En primer lugar, restauraremos los alrededores y plantaremos vegetación autóctona. También limpiaremos el hueco de la cantera y aseguraremos su perímetro con vallas. Una vez hecho esto, podemos llenar de agua el hueco de la cantera y tendremos un gran lago o piscina natural donde desarrollar muchas actividades deportivas. Además, estas paredes de roca que quedaron tras la extracción de los bloques son idóneas para instalar rocódromos y circuitos de escalada. Y las viejas instalaciones de la cantera son perfectas para instalar oficinas que den servicio y cobertura a todas las actividades que se pueden desarrollar en nuestro nuevo complejo de recreo. Otro caso que debemos estudiar y buscar ideas para su restauración son las escombreras. Las escombreras, como la que vemos en este ejemplo, eran los espacios donde se iba almacenando el material estéril, o sea, que no tenía mineral, y que al igual que las minas, también quedaron abandonadas tras agotarse los recursos, dejándonos unos paisajes no muy agradables. En estos casos, la principal idea es reordenar el terreno en la medida de lo posible, para dejarlo como el entorno donde está, y replantar este espacio con vegetación autóctona. Una vez hecho esto, podemos convertir esta zona en un espacio de recreo natural, creando, por ejemplo, un parque con algunos merenderos. También podemos hacer un circuito donde poder ir a pasear con nuestras bicis y podemos instalar un monumento como este restaurando algún elemento minero en recuerdo a la actividad que durante muchos años se desarrolló en la zona. Pero hay un tipo de escombrera que tienen un interés especial y de las que aún se pueden obtener beneficios. Son las escombreras de roca ornamental. En estas escombreras, aunque están abandonadas, podemos encontrar grandes bloques de roca ornamental que pueden ser reutilizados y por lo tanto crear empleos,